Hace muy poco os analizaba aquí en el canal este producto que estáis viendo aquí, el Dibon Tivo, un altavoz Bluetooth con pantalla súper interesante y un altavoz Bluetooth que me descubrió esta marca de productos que yo no conocía. Pues bien, ahora en este vídeo vamos a hablar de un nuevo producto que es justo este que tenemos aquí, el Dibon Pixo 64. Digamos que el buque insignia de este tipo de dispositivos con pantalla que nos van a permitir mostrar información y disfrutar de los píxeles como nunca. Un dispositivo que ya tengo aquí, como habéis visto en el canal, colocado, en el cual me está mostrando la información de las visualizaciones y suscriptores del canal, pero un dispositivo que puede hacer mucho más. Así que nada, si queréis saber cómo es, las diferencias que hay con su hermano pequeño y muchas más cositas, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este Pixo 64, vamos a ver las especificaciones técnicas que tiene el producto y sobre todo cómo sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil y qué nos permite hacer dicha aplicación con el dispositivo. El Dibon Pixo 64 es una pantalla de 10,3 pulgadas cuadrada con unas dimensiones de 26 por 26 centímetros y una profundidad de aproximadamente 1,5 centímetros. Es súper ligera, pesa solamente 740 gramos y tiene un sistema de color Full RGB con una temperatura que oscila entre 1600 y 6500 grados Kelvin. Nos va a proporcionar una salida de 10 vatios. También dispone de un micrófono integrado y además dispone de una cosa que no tenía el hermano pequeño, que era conexión Wi-Fi. En este caso no funciona por Bluetooth y además también tiene que estar alimentado siempre por corriente eléctrica, ya que es un dispositivo que no tiene batería. Está muy bien construido, eso sí, la pantalla es brillante, cosa que no me gusta demasiado, hubiera preferido una pantalla mate. Y luego tenemos varias posibilidades para colgarlo o colocarlo en nuestra habitación, dormitorio, etcétera. Por un lado tenemos la posibilidad de colgarlo únicamente en el centro con una especie de ganchito que viene incluido y que va roscado en esa parte del marco que veis ahí. Ya simplemente tendríamos que hacer un pequeño taladro en la pared para colocar una alcayata y fijarlo así, como digo, en un único punto. Si nos gusta que esté fijado en dos puntos, también tiene la posibilidad de hacerlo usando estos mismos anclajes que os acabo de contar. No os preocupéis porque la pantalla rotará y así nos va a dar flexibilidad a la hora de colocarlo. Además también tiene una pequeña patita si queremos dejar encima de un mueble, que como veis se extrae fácilmente, se coloca en esa posición que estáis viendo en la imagen y así pues podemos utilizarlo pues como un marco de fotos de los de toda la vida. De hecho así es como pienso colocarlo yo en el estudio. Además, por si fuera poco, también tiene un pequeño orificio en la parte interior para aprovechar alguna alcayata que ya tengamos nosotros colocada en la pared y así hacer todavía aún más polivalente la fijación del Dibon Pixo 64 en la pared. Luego, como os comentaba, no viene con batería, funciona con corriente eléctrica y fijaos, va alimentado directamente por USB tipo C en la parte inferior. Tiene como una especie de ranura para pasar el cable es bastante largo, yo diría que unos 2 metros aproximadamente, un cable trenzado que se ve bastante resistente. Luego hay una cosa que tenemos que tener clara y es que no viene con adaptador de corriente incluido y tenemos que utilizar uno de los adaptadores de corriente que tengamos por casa, pues con el que cargamos nuestro móvil o nuestra tablet, etcétera, o bien comprar alguno en Amazon o en alguna otra tienda de confianza. Como podéis observar, yo lo tengo ya colocado en el estudio usando esta patita de plástico que os comentaba anteriormente y queda perfectamente ubicado para que vosotros también podáis ver el número de suscriptores que por ejemplo tiene mi canal. La aplicación con la que controlaremos el dispositivo se llama Dibon, la tenemos gratuita para iOS y para Android y simplemente para añadirlo buscamos nuestro perfil y hacemos clic en agregar dispositivo.
Después lo que tenemos que hacer es dejar pulsado el botón lateral y como podréis ver ahí aparecerá un indicativo informándonos de que está esperando la conexión Wi-Fi para continuar. Llegado a este punto pulsamos iniciar la vinculación de red, escribiremos la contraseña de nuestra Wi-Fi, como veis un proceso súper sencillo, y pulsamos el botón siguiente. Una vez hecho esto, el dispositivo quedará conectado, nos informa de tal efecto y también nos indica que hay una actualización del firmware que voy a proceder a realizar. Cuando se está actualizando el firmware, veremos que en el dispositivo aparece un porcentaje indicándonos del grado de avance de dicha actualización. Una vez actualizado, ya tenemos el dispositivo para ser utilizado y para explorar todas las funciones como os voy a mostrar a continuación. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Pixo. La primera función que podemos hacer es, mediante la aplicación, hacer dibujos a mano alzada, es decir, la opción diseño que podéis ver ahí en los ajustes, y si hacemos tap sobre esta opción vemos que se pone la pantalla en negro y lo que vamos dibujando con nuestro dedo va apareciendo de forma automática y en tiempo real en el Pixo 64. Si tenemos paciencia podemos hacer algún diseño bastante chulo. Otra opción que nos permite es hacer animaciones, aunque yo en este caso todavía no me atrevo, todavía estoy un poco verde, y consistiría en hacer varios dibujos para que luego cobren vida uno tras otro, así que os invito a que seáis vosotros los que hagáis dichas animaciones para luego compartirlas conmigo. Otra opción chula es la de colorear píxeles, que podemos hacerlo en modo tarea, de forma que si tenemos niños en casa podemos elegir el dibujo que queramos y una vez elegido simplemente hemos de ir coloreando los números con los colores que aparecen abajo o con otros colores que nosotros nos inventemos. Esto, como digo, es una tarea que si tenemos niños en casa pueden disfrutar muy mucho y al final va a quedar un diseño súper artesanal. Otra opción que tiene es la opción música, pero yo no he conseguido en este caso hacer que funcione, ya que la música se me reproduce en el teléfono móvil y no en el Pixo 64, y es que en ningún sitio he visto que disponga de un altavoz integrado. Esto es una de las cosas que tengo que mirar porque en el anterior Dibon que probé aquí en el estudio sí es verdad que tiene un altavoz integrado, pero en esta ocasión no lo he visto. Luego, otra de las cosas que tiene es la posibilidad de configurar alarmas y utilizar este cuadro como si fuera un reloj despertador, simplemente estableciendo la hora a la que queremos que suene la alarma, el dibujo que queremos que se muestre, si queremos que se repita, etcétera. Una vez establecidos los ajustes, vemos en el móvil la alarma configurada y también vemos en el dispositivo que se han guardado los ajustes. Llegada esa hora, como veis, aparecerá el dibujo que hemos establecido en la alarma y se oirá el pitido correspondiente. Otra funcionalidad es la del planificador, mediante el cual podremos establecer distintas tareas en distintas horas del día, las cuales se van a ir mostrando de forma animada en la pantalla del Pixo. Por ejemplo, tareas como desayuno, levantarnos, beber agua, etc. Si somos un poco maniáticos con esto, este dispositivo es ideal para nosotros. Más funciones, pues por ejemplo podemos establecer fechas de aniversario, cumpleaños, etc. de forma que nos recuerde cuando llegue el momento, pues para en un momento dado felicitar a la persona correspondiente. Otra funcionalidad que hace aún más polivalente este dispositivo. Luego también tenemos la posibilidad de establecer una cuenta atrás, fijando una hora determinada, por ejemplo en minutos y segundos, y cuando le demos a iniciar veremos a pantalla completa esa cuenta atrás, pues por ejemplo para atender una lavadora u otra tarea que queramos hacer. No solo cuenta atrás, sino que además también disponemos de la opción cronómetro, que nos permite ver en pantalla el tiempo transcurrido, resetearlo, iniciarlo, etcétera, al igual que ocurre con cualquier cronómetro que tengamos en nuestro reloj. Otra opción curiosa es la de marcador. Si por ejemplo estamos echando una partida a algún juego, podemos llevar un marcador en todo momento de los dos equipos, los tantos que lleva cada uno. Es una cosa que me ha sorprendido y a la vez me ha llamado mucho la atención. Luego también, al igual que su hermano pequeño, podemos ver el ruido que en un momento dado tenemos en la habitación donde está colocado el dispositivo y se nos muestran los decibelios en pantalla para ver si tenemos un ambiente muy ruidoso o poco ruidoso. Y luego, como no, la opción relojes, que es la que yo más estoy utilizando, como habéis visto, en la cual podemos ver el número de suscriptores que tiene un determinado canal. Simplemente buscamos ese canal y
y listo. También podríamos personalizar para tema de Navidad, por ejemplo, como veis ahí, u otro montón de opciones que están disponibles de forma gratuita para nosotros. Luego ya en la galería disponemos de un montón de diseños tanto animados como estáticos que van a personalizar el dispositivo hasta límites insospechados. Además son diseños que cada vez aumentan, ya que mucha gente está comprando este dispositivo y poniendo a nuestra disposición los diseños, cosa que es de agradecer, ya que se convierte en algo social y podemos disfrutar de dichos diseños con solo un tap en nuestro teléfono móvil. Luego ya para concluir, deciros que tenemos un montón de opciones de configuración general, donde podemos cambiar el brillo, la animación de arranque, establecer un modo nocturno, ver la zona horaria, temperatura en grados Celsius o Fahrenheit, para que se actualice el dispositivo de forma automática, girar la pantalla, es decir, un montón de opciones que nos van a permitir acomodar el dispositivo Dibond Pixo 64 a nuestro gusto, sin ningún tipo de problema y de forma súper sencilla. Bueno, ¿qué os ha parecido el Pixo 64? Un producto que va a presidir el canal durante un largo tiempo, un producto altamente personalizable, un producto que me ha gustado mucho que vaya conectado a la corriente eléctrica porque lo enchufa y ni te acuerdas de que está ahí, y un producto que me está haciendo cada vez personalizar más y más el canal, a ponerlo a mi gusto, y no solo el canal, sino si tenemos una estancia, un dormitorio de un niño, un salón, etcétera, como es altamente personalizable, en lugar de colocar el típico cuadro estático de siempre, podemos poner un Pixo y podemos configurarlo a la medida y a nuestro gusto, hasta límites insospechados. Os voy a dejar mucha más información de este dispositivo en las notas del vídeo y por supuesto también os voy a dejar un enlace de compra por si queréis haceros de uno, y aún así si tenéis dudas, si tenéis cualquier sugerencia, comentario o lo que queráis, me lo podéis decir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando hay un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.